su canal de psicología y coaching, Berta Melo, psicóloga y coach. Hoy voy a compartir un tema que tiene que ver sobre por qué fallamos tanto, por qué tomamos buenas decisiones, qué pasa con nuestra capacidad de elección y decisión. ¿Es buena suerte? ¿Es mala suerte? ¿Qué pasa conmigo? El tema es libre albedrío, libre elección o libre decisión. Es un tema bien bonito que no quería dejar de tocarlo lo más pronto posible porque creo que es muy valioso y desde que yo lo escuché, lo estudié y lo leí, hizo match con muchas cosas que nosotros como psicólogos vemos, por ejemplo, en nuestros pacientes y también en nosotros mismos. Quédate, te voy a explicar sobre el libre albedrío y cómo lo puedes aplicar en tu día a día para mejorar tu vida y sobre todo la toma de decisiones, cometer menos fallas y mejorar esa experiencia personal que tiene que ver con vivir en plenitud. Te lo cuento todo, te lo comparto todo. Quédate hasta el final de este video y coméntame sobre este tema que de verdad es muy bonito. Hace algún tiempo, creo que ya fue como 3 años atrás, tomé un curso que tiene que ver con la cábala judía, con el Torá. Y uno de los ponentes, uno de los que daban estas clases, es un psicólogo de origen argentino. Y uno de los temas que tocó fue del libre albedrío y sobre la cábala. Bueno, primero te explico un poquito qué cosa es la cábala. La cábala es la mística judía, son las creencias judías y las enseñanzas judías que vienen de un libro sagrado para la comunidad judía y hebrea que se llama el Torá. El Torá tiene todas las enseñanzas que existen en el Torá son las enseñanzas que nosotros leemos en la Biblia, en el mundo católico que lo vemos en la Biblia, pero que aún no sabemos interpretar y no sabemos leer la Biblia, no sabemos encontrar ese significado adecuado o ese significado que se asocie con nuestra experiencia actual de vida. Bueno, esa es la cábala judía, que tiene mucho contenido interesante, bonito, que es el contenido que nosotros, la gente católica o quienes hemos leído diversos libros de espiritualidad, estamos familiarizados, pero lo hacen tal vez con otra interpretación, pero las bases y los orígenes son las mismas. Esa es la cábala. Y bueno, la cábala toca distintos temas, temas que tienen asociados con la Biblia, temas que tienen que ver con Dios, con la existencia de Dios, con las creencias, con la espiritualidad. Para la cábala, el ser humano es como un canal, un vaso donde Dios o la divinidad proyecta toda su luz hacia nosotros. Nosotros somos los vasos o los que contenemos toda la luz divina, que es exactamente, pero en otras palabras, lo que dice más o menos la Biblia. Y bueno, este psicólogo cabalista de origen argentino conversaba sobre ciertas teorías de la cábala los tipos de elecciones y las conductas, y el tema era el libre albedrío. Y él dijo algo que es muy interesante para mí como psicóloga. Él dijo: cuando yo empecé a estudiar la cábala, cuando me hice estudiante y después maestro de cábala, entendí muchísimas cosas que no lograba entender desde mi punto de vista como psicólogo clínico. Una de esas cosas que es tan difícil para nosotros los psicólogos asumir, aceptar y entender es, por ejemplo, cuando vienen clientes con algún tipo de adicción o clientes que tienen un cuadro psicológico agravado y que a pesar de hacer todos los análisis, aplicar las estrategias y hacer la terapia, no logran cambiar su situación. Y eso es algo que todos los psicólogos enfrentamos en
nuestra práctica profesional. Quien diga que no, es cierto, no es cierto. Estamos trabajando con seres humanos, con sus propias historias, con sus propios quiebres, con sus propias limitaciones y con sus propias naturalezas divinas o con sus propios karmas también. Entonces enfrentarnos a eso y ante la imposibilidad de por qué esta persona no supera, a pesar de que tiene las estrategias, tiene el apoyo, tiene las sesiones, por qué no supera ciertas conductas, por qué no eleva su vida. Y él dijo que a partir de entender el libre albedrío desde el punto de vista de la Cábala o de la Torah, él había podido comprender este tipo de situaciones. Y era este concepto de espiritualidad, de divinidad y de libre albedrío. Y bueno, según la Cábala, el libre albedrío es lo que todos conocemos, la capacidad de elección o la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. En la Cábala se enseña que el ser humano posee una chispa divina, es la esencia de la divinidad. Hay una esencia de Dios en todos nosotros. Y esta chispa divina, esta luz consciente, esta parte de Dios, es la que nosotros vamos a usar, vamos a utilizar para poder tomar decisiones, para tener la capacidad de poder decidir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre el bien y el mal. Cada elección que nosotros tenemos tiene su impacto no solamente a nivel físico, es decir, bueno, me enamoré de una persona inadecuada, era un golpeador o era una mujer tóxica, manipuladora, y ahora estoy sufriendo porque he tenido quiebres financieros, me ha quitado mis niños, he tenido gran estrés, bueno, no solamente vamos a ver el efecto de nuestras decisiones en la parte física, que es la parte visual, la obvia, la que es difícil de negar, sino que también va a haber un gran impacto en la parte espiritual. Cuando la gente escucha impacto en la parte espiritual, dice, bueno, pero el espíritu no sabemos si existe o no existe, es algo que no lo podemos probar, y hay muchas cosas diariamente en nuestro día a día que si nosotros no nos permitimos abrir la puerta del conocimiento hacia lo espiritual, vamos a seguir tomando decisiones inadecuadas y vamos a seguir viviendo patrones tras patrones tóxicos sin entender qué es lo que está pasando. Vivimos en un mundo de energía, entonces no podemos decir que solamente las consecuencias son a nivel físico, sino también a nivel espiritual, a nivel energético. Eso lo vemos en muchos casos cuando llegamos a la vejez. Hay gente que se va a una edad avanzada de manera muy suave, durmiendo, con toda su familia en torno a ella, en torno a él, dejando un legado de amor, de prosperidad, de equilibrio y de armonía. Y hay otras personas que sufren todo el tiempo de condiciones dramáticas, físicas, que llegan a la vejez pobres, enfermos, abandonados y solos. Para mí, eso es una prueba de que lo que hacemos a nivel espiritual sí lo podemos ver después a lo largo de nuestros años, en nuestra vejez y al final de nuestros días. Este psicólogo explicaba un poco sobre el libre albedrío y decía, ¿por qué hay personas que son fáciles de decidir, pueden decidir de manera consciente, objetiva, ética y deciden ir, caminar, atravesar este camino de vida de manera adecuada y positiva? Cometen fallas, se equivocan o nos equivocamos, pero no son grandes fallas o que van a dañar a otros. Y casi siempre una persona que empieza a decidir bien, que tiene la libre elección, el libre albedrío, y elige por acciones buenas, elige por lo mejor para sí mismo y para las personas de su entorno, porque una de las bases para una elección ética
con un propósito bueno, es no solamente elijo porque yo quiero, porque me gusta, que es una frase que algunos adultos suelen decir y que simboliza que todavía no ha crecido. ¿Por qué haces? Porque me gusta. ¿Pero por qué tomas licor? Porque me gusta. ¿Por qué fumas tanto? Porque me gusta. Vemos físicamente a un hombre o a una mujer, pero todavía es un bebé que no tiene la capacidad de elegir y está eligiendo en base al placer, en base al gusto, y que se está haciendo un daño enorme. Porque es una combinación fatal el tener un físico adulto, aparentemente una edad cronológica adulta, y dentro está un bebé que no ha evolucionado y que se va a ir golpeando y otra vez porque no tiene la capacidad de aprender, porque todavía no ha madurado. Entonces, hay personas que van eligiendo por el buen camino, que tienen buenas elecciones basadas en esto es bueno para mí y para las personas de mi entorno, o esto solamente es bueno para mí porque me gusta. Esa es una diferencia básica. Hay personas que empiezan a salir con sus enamorados en edades muy tempranas y solamente piensan en ellos, no piensan en los efectos, en las consecuencias de su conducta, y entonces se llevan de encuentro y sufren y hacen sufrir a todas las personas de su entorno. Y lo básico es esto: lo que yo voy a decidir es bueno para mí, es solamente porque me gusta, es un placer que yo tengo, que voy a vivir, o es algo que va a ser bueno también para mi entorno. Entonces este psicólogo hablaba de que había personas que iban por el buen camino y que se equivocaban, asumían la autoría de sus actos, enmendaban y iban avanzando por la vida. Y por el otro lado estaban estas personas que iban a consulta, por ejemplo, con adicciones, con problemas constantes de problemas de pareja, de violencia y algún tipo en general de adicción, donde a pesar de tener todas las estrategias, todo el apoyo, la familia con ellos, era difícil e imposible de salir. Y él se preguntaba por qué. Y después dijo, después de haber estudiado todo esto de la Cábala, el Torá y el libre albedrío, ahora entendí por qué. Cuando una persona empieza a crecer y es guiada por buenos padres, aprende de sus propias fallas, sabe que si pone el dedito en el fuego se va a quemar, son los primeros aprendizajes, y va decidiendo por opciones mejores. Es un niño bueno, ayuda a los demás, tiene buenos modelos de vida, va creciendo y va decidiendo por lo mejor, es humano, compasivo, siempre trata de aprender y de avanzar. Él ya está en el camino del libre albedrío, de la elección buena. Esta persona, ya es muy difícil que en algún momento de su vida elija un camino inadecuado, un camino tóxico, un camino dañino. Porque una vez que ya entras en el libre albedrío de lo bueno, tu camino es para adelante. Ya, aunque pasen circunstancias de la vida que nos mueven, ya nuestro camino está trazado, elaborado, está protegido por esa luz divina que nosotros hemos elegido, que llevamos dentro, y vamos para adelante. Las otras personas que desde pequeñitos hicieron cosas inadecuadas, que no escucharon, fueron adolescentes y se siguen actuando mal, y tienen a su entorno personas que los disculpan, primero porque era niño, después porque era adolescente, después porque no tenía un padre, o porque no tenía una madre, o porque no tenía un guía, o porque no fue a un colegio privado. Es decir, esas excusas que tiene su entorno, que son como el abono para que él siga, o para que esta persona siga en el camino de lo negativo, de lo enfermizo, de lo dañino, de lo tóxico. Su libre albedrío fue para lo malo. Y una vez que ya entró en esa autopista de las malas elecciones, ya no va a tener libre albedrío para salirse y entrar en el camino bueno. Aunque él quiera, como en el caso de las adicciones o de la gente que tiene
problemas de dependencia emocional o que siempre tienen una actitud de víctima, siempre van a encontrar gente que abuse de ellos, que se daña a sí mismo, dañar a otras personas, que sufra y que siga sufriendo y que además haga sufrir a su entorno. Primero como niño, después como adolescente, después como adulto y después como madre o padre. Seguirá sufriendo y seguirá haciendo sufrir ahora a sus hijos, así como hizo sufrir a sus padres o a sus hermanos, y después hará sufrir a sus nietos. Entonces es como un camino donde es como un freeway, como una autopista donde tú entras y después, aunque quieras, ya no hay una salida inmediata. Te va a costar mucho, te va a tomar otras salidas, te vas a perder. Si quieres lo vas a hacer, pero te va a costar mucho. Conozco muchísima gente que desde pequeñitos han tenido conductas inadecuadas. Como adolescentes también y como adultos también. Madres solteras 3, 4 veces y que aunque le han aconsejado y las han orientado, ellas siguen en el mismo patrón de no saber elegir bien, de estar mal financieramente, mal psicológicamente, mal emocionalmente, y entonces les parece la vida a esas personas les parece muy dura y muy pesada porque claro, han elegido entrar en la autopista inadecuada, en la autopista más oscura, en la autopista donde no se conectan con la divinidad, no se conectan con la capacidad de estar alertas. Entonces el libre albedrío es un don que todos tenemos, es una conexión con lo divino, pero cuidado, porque en el momento en que empezamos a elegir mal y mal y mal, es como una autopista que hemos subido a un automóvil que nos va a llevar a una autopista cuya velocidad no vamos a poder controlarla. Y la autopista nos va a provocar miedo, nos va a provocar accidentes, nos va a asustar, nos va a bloquear, pero ese vehículo está a tanta velocidad que ya no podemos parar y salir de él. Muchísimo cuidado con la elección y tengamos este libre albedrío para desde pequeños enseñar primero a sus hijos a hacer elecciones adecuadas. ¿Cómo hago una elección adecuada? ¿Esto va a ser bueno para mí y para los demás? ¿O solamente va a ser bueno para mí y va a hacer daño para los demás? El libre albedrío es algo muy especial que yo quería tocarlo porque nosotros creemos que tenemos libre albedrío todo el tiempo y que en cualquier momento de mi vida, después de haber hecho todo un desbarajuste y haber hecho sufrir a toda mi familia, yo puedo tener una epifanía y decidir, voy a ir por el camino del bien. Ahora voy a hacer un desvío y voy a decidir mejorar toda mi vida. Lo cual no es imposible, pero va a costar muchísimo. Y en muchísimos casos, y vemos películas basadas en historias verdaderas de gente que tenía una infancia, eran niños perfectos, amorosos, lindos, y empezaron a juntarse con niños inadecuados, con adolescentes conflictivos, que no buscaron que el hogar sea el espacio donde pueden buscar guía, apoyo, protección, y empezaron a decidir por sí solos, basados solamente en el placer, y ya de adultos hicieron de su vida un desastre y por consiguiente la vida de las personas, de su familia, de su entorno, todos, ambos destruidos. Entonces el libre albedrío no es algo que tenemos para siempre, no es algo que podemos utilizar como un lujo cuando queremos sí, cuando queremos no. Hay que temer al libre albedrío, porque si yo ahora, como adulta, no empiezo a escoger el libre albedrío para conectarme con lo divino y llevarme a acciones y a decisiones y a conductas
basadas en la ética y en la conciencia personal, eso se puede perder y voy a entrar en un camino de bajada donde no voy a poder parar, no voy a encontrar los frenos, donde no voy a poder simplemente tronar los dedos y decidir que quiero cambiar. Entonces cada elección tiene un impacto a nivel físico en nuestro entorno y a nivel espiritual. ¿Cómo hacemos para utilizar este bien espiritual y energético del libre albedrío en nuestra propia vida? Cada día estamos tomando acciones y decisiones que tienen que ver con dos vías. ¿Tomo el libre albedrío para mi mejor bien o tomo el libre albedrío para mi destrucción y la destrucción de las personas de mi entorno? ¿Qué hacer día a día? Mira, es bien importante esto. Tenemos que conocernos. Ya los filósofos de la antigua Grecia decían que el conocimiento personal era la joya de todo, que era primero y más importante el autoconocimiento. Lo segundo, para trabajar el libre albedrío, toma decisiones conscientes. Acepta en lo que te equivocaste, busca guía, busca orientación y la siguiente vez toma decisiones conscientes. ¿Qué significa una decisión consciente? Tienes que hacer el balance. Tienes que poner esta decisión, esta conducta, lo que vas a hacer en una balanza. La balanza de la ética, de lo humano, de lo divino. Esto que voy a hacer va a provocar el bien para mí y para mi familia, o solamente va a ser un momento de placer para mí. Y tienes que ser consciente y honesto contigo mismo, porque las decisiones conscientes es la clave para esto. El otro punto es: asume la autoría de tus actos. No culpes a nadie, no culpes a tus abuelos, a tus antepasados, a tus padres, a la economía, al presidente. La primera parte es: sé el autor, toma el control de tus decisiones. Tú eres el único que tomó esa decisión y por consiguiente tú tienes que asumir las consecuencias. Practica la autodisciplina. La autodisciplina significa que tienes que poner a un lado el placer. La gente se guía por el placer. Hoy día saco de mi tarjeta de crédito, no tengo trabajo, pero tengo tarjeta de crédito. Entonces necesito olvidarme del mundo, necesito un descanso, necesito escapar. Cuando tú escapas, no estás tomando decisiones conscientes, no estás practicando la autodisciplina. Sacas de tu tarjeta y ¿qué haces? Entras en una deuda que no puedes pagar y es una bola de nieve que te va a llevar de encuentro a ti y va a afectar a tu familia. Se va alguien o pierdes algo y empiezas a irte al casino, empiezas a fumar, empiezas a tomar, entras en una bola de nieve, te olvidaste de la disciplina, te olvidaste de la ética y te olvidaste del libre albedrío para lo bueno. Y te llevas de encuentro no solamente a ti, sino a toda tu familia. Otro tip para trabajar el libre albedrío para lo bueno en esta autopista de acá es: contribuye con el bienestar de otros. Eso que te dicen tus padres de cuando tengas 18 años, haz lo que quieras, eso es lo peor que los padres pueden decir a sus hijos. Ahí los padres están firmando el contrato del diablo, el contrato del sufrimiento, porque le están diciendo a él que haga lo que quiera, que tiene libertad para todo, que no tiene que pensar en nadie más. Y cuando llegan a la cárcel, cuando entran en procesos de adicción, en delincuencia, cuando embarazan a una muchacha y no tienen dónde vivir, ¿quiénes crees que pagan? Los autores, los que le dieron esa carta y le dijeron haz lo que quieras, los que le inventaron esa gran mentira de tu libertad, tu vida es tuya y tú haces lo que quieres cuando tengas 18 años. Y no, tenemos que saber y entender que lo que nosotros hacemos afecta a otros y que tenemos que contribuir no solamente a nuestro bienestar,
sino al bienestar de otros. El libre albedrío, según la Cábala, implica una búsqueda constante de conexión con lo divino. ¿Cuántas veces al día nosotros pedimos guía y orientación a lo divino? Ponle el nombre que tú quieras, pero entrar en oración, entrar en silencio y pedir guía a lo divino es lo que muy poca gente hace y es nuestra columna vertebral en lo espiritual. Vayamos siempre tomando decisiones con ética, pensando en esta decisión que voy a tomar ahora, que es producto de mi libre albedrío, va a favorecer y ayudar al bienestar de mi familia, a la felicidad de ellos, a la prosperidad financiera de ellos, a la tranquilidad espiritual de ellos o no. Haz siempre esa balanza. Me sentiría orgulloso en 5 años de hacer lo que voy a hacer ahora, sí o no. El libre albedrío es una joya y muchas personas perdieron esta joya y ya no hay vuelta para atrás. Entonces, elijamos siempre con ética y conciencia, sabiendo que el libre albedrío es la conexión con lo divino. Esa conexión que ahora en estos tiempos la necesitamos tanto y la vamos a necesitar muchísimo más. Muchísimas gracias por permitirme compartir este contenido tan bello que tiene que ver con la Cábala y con el uso del libre albedrío, que hay muchas interpretaciones, pero que este concepto de libre albedrío que lo podemos perder, creo que es valioso compartirlo para que seamos más conscientes de lo que decidimos, porque estamos afectando nuestra vida, pero sobre todo, muchísimas gracias. Déjame tus comentarios. ¿Has escuchado los conceptos del libre albedrío? ¿Sientes que te equivocas demasiado? ¿Sientes que eres muy consciente en las decisiones que tomas? ¿Cómo haces eso? Compártelo. Un beso enorme y muchísimas gracias. Bye.